Bendito sea el Señor. Amados, en este día tenemos un tema y se llama la pobreza espiritual. Vamos a orar. Padre, te presentamos este día, Señor. Te adoramos, Señor, y nos presentamos delante de tu presencia, Señor, a este grupo de hermanos, Señor, con hambre y sed de tu palabra, Señor, porque somos pobres de espíritu, Señor, pero no tenemos pobreza espiritual. Somos pobres de espíritu, Señor. Y tú nos vas a aclarar, tú nos vas a enseñar a hacer la diferencia, Señor, entre la pobreza espiritual y los pobres de espíritu, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra para no mezclar esas dos cosas, Señor, y obedecer correctamente tu palabra. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. La pobreza espiritual. La pobreza espiritual. Ese es el tema de hoy. La pobreza espiritual, amados hermanos, es la carencia de la verdad de Dios en el ser humano. La escasez de ese conocimiento. Por no conocer la palabra bíblica. Bíblica es que usted mismo no lea la palabra. Porque usted puede escucharla. Pero si usted no la estudia personalmente, no va a mantenerse pobre. No conoce a su Creador. Cuando estudiamos la Biblia es que aprendemos a conocer al Creador. ¿Por qué? Porque escuchamos su voz. La pobreza espiritual, amados hermanos, es diferente al pobre de espíritu que habla la Biblia, que dijo el Señor Jesucristo. Entonces, por eso vamos a estudiar estos temas para poner en claro las dos cosas que se parecen mucho. Y muchos se confunden y dicen, no, yo estoy bien porque yo soy pobre de espíritu, porque tengo pobreza espiritual. No, son dos más. Veamos en Mateo 5:3. Por eso tenemos que estudiar, leer con el conocimiento, con la dirección del Espíritu Santo para poder entender la palabra y no confundirnos. Nosotros, la palabra no se confunde, ni trata de confundirnos. Nosotros, si no la estudiamos correctamente, nos vamos a confundir. Mateo capítulo 5, versículo 3. Mire lo que dice aquí, palabras textuales del Señor Jesucristo. Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire, es una bendición es ser pobre de espíritu. ¿Por qué razón? Porque los pobres de espíritu son los necesitados de Dios, los que dependemos de Él para todo. Nosotros dependemos de todo para el Señor. Entonces somos pobres de espíritu, no somos ricos, que decimos, no, dependemos de nuestra riqueza, dependemos de todo lo que tenemos. No, de nosotros somos pobres espiritualmente porque dependemos de Dios. Cuando nosotros nos creemos ricos de espíritu, entonces tomamos decisiones nosotros. Pero aquí el Señor es el que toma las decisiones por nosotros y decimos, Señor, guíame. Señor, ayúdame. Señor, corrígeme. Señor, enséñame. Entonces, eso es pobre de espíritu. Dependemos de Dios para todo. En cambio, la pobreza espiritual proviene de la ingratitud del creyente con Dios nuestro Señor. Es ingrato, la pobreza espiritual proviene de la ingratitud, porque no conocemos a Dios. No tenemos esa relación, esa comunión con Dios. Por confiar en nosotros, no tomamos en cuenta a Dios. Cada que preguntamos algo a Dios, eso es buena seña, porque estamos siendo pobres de espíritu, porque no estamos confiando en nosotros, sino confiando en Dios. Pobreza espiritual es eso, tener ese desconocimiento, esa desconexión con Dios. No estamos conectados como Dios quiere que lo estemos con Él. Veamos aquí un ejemplo. En 2 de Crónicas, capítulo 15, del 1 al 4.
Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 al 4. Porque el Espíritu Santo es el que nos enriquece. El Espíritu Santo es el que nos guía. Pero Él dice, clama a mí y yo te responderé. Pero si no clamas a Dios, entonces, ¿qué? Entonces no eres pobre espiritual. Tienes pobreza espiritual. Segunda de Crónicas, capítulo 15, del 1 y 4. Tenemos pobreza, ¿por qué? Porque la pereza de comunicarnos con Dios. Pero somos pobres de espíritu. Nos mantenemos humildes para que Dios tome decisiones. ¿Lo tienen? Y dice así, vino el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, sobre Azarías, hijo de Obed. Y salió al encuentro de Asa, o sea, el rey de Judá, el rey de Israel. Y le dijo el Espíritu Santo a Asa, al rey, oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Si ustedes le toman en cuenta a Dios, le invitan a él que esté con él, con ustedes. Y si le buscareis a Dios, será hallado por vosotros, o sea, por nosotros. Mas si le dejareis, no le tomaremos en cuenta, él también nos dejará. Muchos días, dice el Espíritu Santo, redarguyendo al pueblo de Israel. Muchos días, dice, ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Estaban apartados de Dios. ¿Por qué? Porque tenían pobreza espiritual, vagancia de buscar a Dios. Pero cuando en su tribulación, en su prueba, se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, ¿qué pasó? Él, Dios, fue hallado de ellos. Cuando nosotros dejamos la pobreza espiritual por vagancia y buscamos a Dios, entonces ese es el fruto de que somos pobres de espíritu, que no somos autosuficientes, sino que dependemos de Dios para todo. Esa es la diferencia. Pero hay que buscarle en la Biblia para que Él nos aclare, el Espíritu Santo, la palabra, así como los acaba de aclarar aquí. Buscar fielmente a Dios, amados hermanos, tiene maravillosos resultados, porque vivir en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Dice la Biblia, hay delicias para siempre junto a Él. Entonces vemos aquí que la pobreza espiritual, la enemiga de nosotros, viene por la falta de oración. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, si no oramos, si no nos comunicamos con Dios, porque orar es conversar con Dios, por favor. Conversar con Dios. Amén. Eso es orar, conversar. No pedir y pedir, no, conversar. Preguntarle al Señor, porque Él es el que sabe. Señor, ¿puedo hacer esto? Señor, enséñame esto. Entonces, somos dependientes del Señor. Pero nosotros no somos muchas veces dependientes del Señor. Entonces, somos arrogantes y tomamos decisiones propias. Y muchas veces nos va mal. La mayoría de las veces. Pero cuando dependemos de Él, todo marcha bien, porque Dios pone el orden correcto y perfecto en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Entonces vemos que la pobreza espiritual viene por falta de oración, por la frialdad con Dios, por la falta de nuestra comunión con Él. ¿Por qué razón? Por no escuchar su voz en la palabra escrita. Porque aquí está la voz de Dios escrita. Nosotros al leerla, entonces estamos escuchando la voz de Dios porque entra por estos oídos y va a nuestro espíritu. Entonces estamos escuchando la voz de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio 28, 1, 2? Volvamos para atrás al quinto libro. Deuteronomio 28.
del 1 y 2, para sacarnos de la pobreza espiritual que no es conveniente para nosotros. Tenemos que salir de esa pobreza espiritual. Deuteronomio 28, 1 y 2. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno lee usted mismo en la Biblia, está oyendo directamente la voz de Dios. Cuando oye la voz de otro, no está oyendo correctamente, no está oyendo la voz de Dios. Porque usted se acciona o para oír directamente porque Dios nos habla personalmente aquí en la Biblia. Y dice así, Dios hablándonos, acontecerá que si oyeres atentamente, no descuidadamente, atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, por eso que Dios nos está hablando, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, nos dice, ahí comienzan las bendiciones. Aquí están escritas en la Biblia. Si usted las quiere recibir en su casa, lee esto y usted las recibe. Todas las bendiciones de Dios. Por esa razón, entonces, ¿qué debemos hacer? Obedecer la voz de Dios. Por lo tanto, debemos diariamente oír su voz para obedecerla. Veamos ahora en el próximo libro en Josué capítulo 1, versículos 8 y 9. Josué capítulo 1, versículos 8 y 9. Y aquí recalca el Señor y nos dice, nos sigue hablando. Entonces con esto dejamos la pobreza espiritual. ¿Lo tienen? Y dice así, mire la orden que nos da el Señor. Esto no es opcional, es una orden de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ajá, de tu boca. Por eso yo recalco, siempre digo, no es necesario que usted escuche de otro. Hable usted mismo. Hable la palabra y escúchese usted mismo. Por eso dice, nunca se apartará de tu boca. No dice el oído, no es tu boca. Porque tu boca te habla a tu propio oído y por tu propio oído entra la fe a tu alma. Entonces dice, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. ¿Qué es meditar? Recordar lo que Dios nos dice. Preguntar al Espíritu Santo, no entiendo. Y ahí está meditando en Él, en Dios, en lo que Él nos dice. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él, en este libro, está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No casi todo, dice todo te saldrá bien. Mira que te mando, dice el Señor, que te esfuerces, que hagas algún esfuerzo y seas valiente, que dejes de ser cobarde, que no le tengas miedo a Dios, no le tengas miedo a conversar con Él. Y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si te haces en peligro, estás donde sea, Dios te va a estar contigo. Él pelea por nosotros. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que todo el tiempo debemos hablar su palabra y meditarla para poder obedecerla como Dios ordena, no como nosotros querramos. Ahora, cuando hay pobreza espiritual, hay sequía espiritual porque nos falta el agua de la palabra de vida, que es la Biblia, dada por el Espíritu Santo, que entonces nos encontramos ahí secos como muertos, porque nos falta el agua. Una plantita que le falta el agua se muere. Si nosotros no tomamos agua, nos morimos físicamente.
Y entonces así también es espiritualmente. Cuando dejamos de beber el agua de vida que está en la palabra, nos vamos secando y nos vamos a morir. Entonces, por esa razón, ¿qué nos dice el Señor en Mateo 4:4? Que ustedes lo saben. Mateo 4:4 dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por favor, nos está diciendo bien claro. No te alimentes solamente de pan, de carne, de frijoles, no, todo eso es para el cuerpo. Pero necesitamos más que el alimento del cuerpo, el alimento del espíritu, la palabra de Dios. Veamos qué dice en Juan 6:63. San Juan 6, versículo 63. ¿Qué es la palabra de Dios? Y nos dice mismo el Señor Jesucristo. Juan 6:63. Porque la palabra de Dios es el verbo mismo, porque el verbo se hizo carne, el verbo Cristo. Es la palabra, el verbo de Dios. Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Está hablando del alimento, del espíritu, que es la palabra, y el alimento de la carne que nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice Cristo, son espíritu y son vida. Por lo tanto, este es nuestro alimento. Por eso debemos alimentarnos diariamente con su palabra escrita. Su palabra, amados hermanos, no solamente nos alimenta, sino que nos avisa de los juicios venideros del Señor. Y nadie quiere recibir un juicio. Queremos prepararnos porque dice la palabra, dice el dicho en la calle, dice, guerra avisada no mata soldados. Y nosotros somos soldados de Cristo y nos avisa que el Señor no. Vamos a ver en Ezequiel capítulo 7. Ezequiel capítulo 7 del 25 al 26. Ezequiel capítulo 7. Versículo 25 al 26. Aquí está la prueba, porque el Señor, aquí vemos un juicio. Los juicios de Dios están anunciados aquí en la palabra. Así como están las bendiciones, están los juicios. Entonces nosotros queremos, para no coger estos juicios, tenemos que informarnos de lo que pasa, de lo que va a pasar. Entonces, lo tienen y dice así, destrucción viene, dice Dios, y buscarán la paz y no la habrá. Ahora mismo estamos viendo problemas que todavía no viene destrucción, más destrucción, porque la gente quiere buscar la paz y no la encuentra. ¿Qué pasa en el Medio Oriente? Tienen paz horas y después sigue la guerra. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, dice. Y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. Porque están fríos, están vacíos de la palabra de Dios. Aquí vemos el resultado, hermanos. Esto le pasará al que no tiene la palabra de Dios en su corazón. Pero si nosotros tenemos la palabra de Dios en su corazón y no nos apartamos de ella, sino que la obedecemos, nosotros sabemos que el juicio viene. Entonces nosotros nos preparamos para que no nos coja enojados con el Señor. Veamos ahora en Isaías 1, 18 al 20, un poquito para atrás. Isaías capítulo 1. Isaías 1, 18 al 20. Bendito sea el Señor. ¿Lo tienen? Isaías capítulo 1, versículo 18 al 20. Y dice así, venid luego,
dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, nos dice Dios, como la nieve serán emblanquecidos, yo los voy a limpiar. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, porque el Señor no forza a nadie, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis, aquí está, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y lo que Dios dice se cumple. Dios no quiere castigar a nadie, hermanos. No. Él lo que quiere es, lo que nos hace es instruirnos para que nosotros nos preparemos y aprendamos a obedecer. A obedecer a Dios. Cuando despreciamos su consejo divino, estamos despreciando a Dios. Cuando no lo obedecemos, nos viene destrucción. Por eso Dios nos dio hambre y sed de la palabra para que vivamos en comunión con Él, para alimentarnos de ella todo el tiempo. Veamos en Amós 8 del 11 al 12. Amós 8 después de Daniel. Después de Oseas, Joel, y ahí viene Amós. Amós 8 del 11 al 12. Y dice así, el Señor advirtiéndonos. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. De oír. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Qué pasa aquí? Que buscarán la palabra de Dios y no la hallarán. ¿Por qué? Porque en muchas iglesias, desgraciadamente, amados hermanos, casi no se enseña la palabra de Dios escrita. No se enseña porque no quiere, dice, es mucho tiempo estar buscando versos y buscando los versos y haciendo trabajar a los hermanitos y viendo y buscando lo que a veces no lo encuentran. No, pero porque eso es lo que quiere Dios, que seamos prácticos en buscar dónde está la palabra y familiarizarnos con ella para obedecer. Ahí eso ya no se enseña. Es tan rápido que en medio le ponen una pantalla gigantesca y dicen, mire ese. No tienen Biblia. La mayoría apenas llegan a teléfono. Y en teléfono ven todo. Y la Biblia no dice el teléfono. La Biblia dice tu libro. El libro es la palabra de Dios. Entonces tenemos que buscar la palabra de Dios escrita. Por eso el Señor le dijo a los judíos en Juan 8, 31 al 32. San Juan 8, 31 al 32. Porque el método de Dios es bíblico. El método del hombre ya no es bíblico. Y por eso la iglesia está como está. Está desconectada de Dios. Está pobre espiritualmente. Juan 8, 31 al 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, porque había muchos judíos, miles de personas que creían en el Señor. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, le dijo el Señor, esta es la primera condición para ser discípulos o estudiantes, como somos nosotros, o estamos tratando de ser nosotros. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Discípulos verdaderos, no falsos.
y conoceréis la verdad. Aquí el discípulo va a conocer la verdad y la verdad os hará libres de toda mentira, de todo engaño. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que solamente el discípulo va a conocer la verdad bíblica. ¿Por qué? Porque la estudia, porque el Espíritu Santo nos va a enseñar y nos está enseñando. Veamos en Mateo 28 del 18 al 19 para comprobar si estamos obedeciendo o no. El Señor dijo, si ustedes permanecen en mí y mis palabras en vosotros serán mis discípulos. Ahora vamos a ver en Mateo 28, 18 al 19. Aquí está la orden de Dios. Para toda la iglesia. Esta es la orden bíblica. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, o sea, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Él no dijo, vayan a hacer iglesias. No, cuesta mucho dinero. Hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos, o sea, sumergiéndonos en el conocimiento de quién. En el nombre del Padre, que conozcan al Padre, que conozcan al Hijo y conozcan al Espíritu Santo. Ese es el bautismo, de sumergirse en el conocimiento. Así como nos sumergimos en el agua para ser bautizados en el agua, también necesitamos el bautismo de conocer, de sumergirnos en conocer a esas tres personas divinas. Pero ¿qué vemos? Desgraciadamente en la iglesia no hay estudiantes sumergidos en el conocimiento de las tres personas divinas. No hay. Por eso vemos que unos creen en el Padre, otros creen solamente en el Hijo y otros creen en el Espíritu Santo, otros no creen en el Espíritu Santo, otros no creen en el Padre. Y tanto relajo que hay en las iglesias cristianas evangélicas. ¿Por qué? Porque no cumplen lo que Dios dice. Hacer estudiantes, preparar a cada persona que sea un estudiante bíblico para que conozca a Dios de verdad. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos que buscar más de Dios mientras estemos vivos, hermanos. Ahora tenemos que aprovechar que estamos vivos. Veamos lo que nos dice en Isaías 55, 6 al 7. Vamos otra vez al Antiguo Pacto, a Isaías 55, versículos 6 y 7. Bendito sea el Señor. Sí, 6 y 7, dice así. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Está cerca, Él está enseñándonos, buscando discípulos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Regrese a la palabra, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Sí, amados, el pueblo de Israel había rechazado la palabra de Dios. Había rechazado. Pero lo mismo está pasando con su iglesia hoy. En la mayoría de las iglesias han hecho un club social, alimentando a la carne y secando de hambre su alma. Y el alma es la eterna. Esta carne se va a hacer polvo, porque de polvo fue hecha. Pero el alma es de Dios. Y eso es algo que nos pertenece. Y eso es eterno, que tenemos que cuidarla para vivir con Dios. Bendito sea el Señor. Creen que están trabajando para Dios, pero sin hacer su voluntad. Muchos cristianos creemos que estamos en Cristo,
pero sin hacer la voluntad de Dios, no entramos al cielo. Vamos a ver lo que dice la palabra, si es verdad, o le estoy asustando nomás. Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Esta es la palabra bíblica. Bendito sea el Señor. ¿Lo tienen? Y dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, que significa mayoría, me dirán en aquel día de juicio: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquí hay incluidos los pastores que están ahí, los líderes de las iglesias. Entonces le declararé, dice Cristo: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué razón? Porque ellos creían que estaban haciendo la obra. Ellos creían que estábamos sirviendo al Señor, pero sin hacer la voluntad de Dios, sino la nuestra. Imponiendo nuestra voluntad, haciendo las cosas que nosotros queremos, no lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Qué nos mandó a hacer el Señor? Discípulos, estudiantes. No importa, así yo les caiga mal. Repitiéndole lo mismo y lo mismo, pero la orden mía que el Señor me mandó a hacer es que discípulos, a prepararles con la verdad de la palabra de Dios, dándole ejemplo, mi persona. Si yo estoy obedeciendo o no a Dios. Si estoy haciendo lo que Dios me manda y lo estoy haciendo, y ustedes me pueden decir: usted no lo hace, no puede, no tiene autoridad para decir. Entonces, por esa razón, tenemos que ser cristianos bíblicos, que la Biblia nos respalde. Y eso nos da seguridad para nosotros decir: cuando yo me muera, estaré con el Señor. Porque estamos tratando al menos de hacer su voluntad. Por eso nuestra oración diaria tenemos que decir: Dios mío, ayúdame a mí, por ejemplo, personal, ayúdame a mí a llegar, ayúdame a hacer tu voluntad. No me permitas hacer mi voluntad, porque mi voluntad no sirve para nada. Mi voluntad es terrenal, pero la voluntad de Dios es llevarnos al cielo por la eternidad. Y esa es la que cuenta. Por eso vemos en Mateo 5:6. Mateo 5:6. Estamos ahí mismo en el libro de Mateo. Bendito sea el Señor. ¿Verdad? Aquí viene la palabra de Dios y dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuál justicia estamos hablando? La justicia divina, porque está hablando Dios. Porque ellos serán saciados. Tener hambre y sed de la palabra es un privilegio de Dios, hermanos. Cualquiera no lo tiene. Y si alguien de ustedes no lo tiene, pídale a Dios que nos dé hambre y sed cada día más y más y más de la palabra de Dios. Para desear como el alimento principal, que la palabra de Dios sea nuestro primer alimento. Antes de desayunar, si usted desayuna esto, la palabra, los que no trabajan, al menos tienen tiempo. Yo no trabajo, lo primerito que hago es la palabra, mi alimento. Pero si tengo que trabajar, pues una oración y todo, pero después en el trabajo o después del trabajo. Pero tenemos que la palabra comer más. Tenemos que alimentarnos de lo que dice la Biblia, hermano. Todos los días. Y dice así la palabra: bienaventurados los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios, porque ellos serán saciados de la vida de Dios. Si no tenemos hambre y sed de esta palabra, entonces no vamos a llenarnos. Es como usted físicamente, si no tiene hambre de su estómago,
en su estómago, ¿qué va a comer? No come, pues. Si no tiene sed, no bebe. ¿Quién le va a obligar? Dice, no quiero. Por eso somos privilegiados cuando Dios nos da hambre y sed por la palabra. Y si Él nos da, hermano, es de Dios, no es del diablo. El diablo lo que quiere es dice, vea más tarde leer. Ahora tienes que ver algo más importante en la televisión o cualquier cosa. Eso dice el enemigo. Pero Dios dice, no, bienaventurados los que tienen hambre y sed de mi palabra. Entonces, aquí está esto. Esta es nuestra riqueza espiritual, la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora veamos en Oseas 4:6. Oseas 4:6. Volvamos para atrás después de Daniel, está Oseas. Oseas 4:6. El peligro que hay cuando no obedecemos la palabra de Dios. Porque hay peligro. Y por eso tenemos que ver los peligros. Y comprobar que hay peligro de verdad. Y no solamente nosotros, sino que toda nuestra familia, toda nuestra descendencia, la ponemos en peligro cuando nosotros no escuchamos la palabra de Dios. Oseas 4:6 dice así, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire, ¿dónde dejamos nuestros hijos? Los dejamos en la calle. Amados hermanos, ningún juicio es peor que cuando Dios entrega a una persona a sus propios deseos pecaminosos. Lo peor cuando Dios nos abandona. Dice, no quieres, te desecho. Cuando Dios nos habla por su palabra y no la obedecemos, de seguro, amados hermanos, Él dejará de hablarnos. No nos va a hablar. Si alguien no le responde a usted, ¿qué pasa? Ya no le hablo. Ya no quiere mi consejo. No le habla. Así es Dios. No despreciamos, no lo tomamos en cuenta a Él. Dice también, sigue tu camino, yo sigo por acá. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Y nosotros sin Dios no somos nada. ¿Quién pierde? Nosotros. Bendito sea el Señor. Veamos un ejemplo de la pobreza espiritual en el hijo pródigo. Vamos a ver en Lucas 15 del 14 al 21. Lucas 15. Lucas capítulo 15 del versículo 14. Capítulo 15, versículo 14 al 21. Aquí vamos a ver. El ejemplo de la pobreza espiritual del hijo pródigo. Lucas 15, de 14 al 21. ¿Lo tienen? Entonces vemos aquí, y cuando todo lo hubo malgastado, el hijo pródigo, el que se fue, el que recibió la herencia y la malgastó, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba ni eso siquiera, nada. Y volviendo en sí, reaccionando, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco de hambre. Y yo dejé la casa de mi padre, dejé a Dios y ahora estoy en el mundo perdido, muriéndome de hambre. Me levantaré, dijo el hijo,
el hijo pródigo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Siquiera. No como hijo, pero como empleado. Y levantándose, vino a su padre. O sea que lo que él dijo, lo llevó a cabo. Lo que pensó hacer, él lo hizo. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí se arrepintió. En esta parábola Dios, amados hermanos, nos enseña que con Él tenemos todo. Y sin Él no tenemos nada. Nada. Él llegó hasta se da cuenta que era un pobre espiritualmente. Pobre. Entonces tuvo que buscar a Dios. Ahora veamos en Juan 15, del 4 al 5. Que es lo que es verdad, que si sin Cristo no tenemos nada. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Y dice así, permaneced en mí. Cristo nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cómo? A través de su palabra. Como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, en el árbol que es Cristo. Así también vosotros, si no permanecéis en mí. Y nos dice el Señor, yo soy la vid, yo soy el árbol de vida. Vosotros los pámpanos, o sea, las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Somos pordioseros espirituales, hermano. No tenemos nada, desconectados con del Espíritu de Dios, desconectados de la palabra. Cuando volvemos a Dios, arrepentidos, Dios Padre nos espera con los brazos abiertos. No para castigarnos, porque Dios no es rencoroso. Dios conoce el corazón cuando nos arrepentimos de corazón. Él nos espera. Él nos busca. ¿Para qué? No para castigarnos, sino para darnos vida y reubicarnos en nuestra verdadera posición de hijos de Dios. Eso, todos fallamos, todos cometemos errores, pero tenemos que arrepentirnos y volver al camino otra vez. Amén. Veamos en Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 14. Hebreos capítulo 3, el 12 al 14. Bendito sea el Señor. Aquí nos da una advertencia a todos nosotros que estamos en Cristo. Mirad, nos dice. Ponga atención, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, porque un incrédulo es malo, no cree en Dios, para apartarse del Dios vivo. No te apartes de la palabra. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy nos está diciendo el Señor, a cada uno de nosotros. No tenemos excusa. Hoy, para que ninguno de vosotros
se endurezca por por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. Pero hay aquí una condición. Con tal de que retengamos firme. Aquí la palabra es retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Retener la salvación, retener lo que Dios nos ha dado. Esto es una advertencia para no apartarnos de Dios y entrar en la pobreza espiritual. Si nos apartamos de Dios, pues vamos a ser pobres espiritualmente. No tenemos nada, no tenemos ningún respaldo del Señor. Veamos en 1 Corintios capítulo 15, 1 al 2. 1 Corintios. Otra advertencia. Aquí. 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 2. Porque hay muchas personas que enseñan que si estamos en Cristo somos salvos y ya salvos, siempre salvos, no hay condenación para los salvos. Aquí vamos a ver lo que dice la verdad. ¿Qué dice Dios? No lo que dice el hombre, nosotros vamos a creer lo que dice Dios. Eso es lo que vale. ¿Lo tienen? Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, sí, aquí está la cosa, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retienes la palabra, y si no, creíste en vano. Puedes estar 50 años en la iglesia, perdiste la palabra, te desconectaste con ella, te perdiste. Debemos perseverar en el evangelio, amados hermanos, hasta el final de nuestra vida. Ahora vamos a recalcar un poquito sobre esa pobreza espiritual, porque esa no nos conviene. La pobreza espiritual, amados hermanos, viene cuando nos apartamos de Él. Amós 3:3 es también está chiquito un versículo que también ustedes los conocen. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Eso dice Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Podemos andar con Dios? ¿Usted cree que Dios anda con nosotros si nosotros andamos torcidos? ¿Andamos desviados? ¿Andamos desobedeciendo a Dios? No nos engañemos. No. Dios no nos va a acompañar. Porque Dios es santo. Y Él dice, sed santos porque yo soy santo. Veamos en Apocalipsis 2:4 al 5. Porque la gente se engaña. Pero la palabra aquí nos aclara todo esto, hermano. Para que no vivamos de experiencias pasadas, sino que nuestra relación con Dios tiene que ser eterna. Apocalipsis 2, versículos 4 y 5. Apocalipsis 2, Apocalipsis 3. 2, 4, 5. Sí, 3. Dice. Apocalipsis 3. No, 12. Yo me confundo aquí. Apocalipsis 2, versículos 4 y 5. Por mirarlo a ustedes, yo me miro acá a la vez. Capítulo 12. Mira lo que nos dice el Señor. Pero tengo contra ti, nos dice, que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor nuestro? Cristo. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. La palabra de Dios es nuestro primer amor. Porque la palabra de Dios es la que nos enseña. Repito, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras.
que hiciste al comienzo. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que nosotros, al dejar de amar a Dios, dejamos la riqueza espiritual. Dejamos la riqueza espiritual cuando dejamos nuestro primer amor, que es Dios. Por esa razón está el primer mandamiento, el primer y grande mandamiento escrito en la Biblia, para que nosotros nunca nos olvidemos. Ese debe ser el centro de nuestra vida. Mateo 22, del 37 al 39. Mateo 22. Bendito sea el Señor. Mateo 22, del 37 al 39. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, porque es nuestro primer amor, pues, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, es igualito. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la orden de Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la riqueza espiritual nuestra es la presencia y el respaldo de Dios en nosotros. Esa es nuestra riqueza espiritual. Porque amamos, no la perdamos. Porque de la riqueza pasamos a la pobreza. Nosotros ahora somos ricos espiritualmente por Dios. Porque en primer lugar mora el Espíritu Santo. Debido a que somos de Cristo, mora el Espíritu Santo. Está la palabra de Dios dentro de nosotros. Y el respaldo, la gracia de Dios es su presencia en nosotros. Veamos en 2 de Corintios 4:7. Hablando de tesoros. 2 de Corintios 4:7. Segunda de Corintios 4:7. ¿Qué tenemos nosotros? Somos ricos espirituales, porque ¿quién habita dentro de nosotros? ¿Lo tienen? Segunda de Corintios 4:7. Y dice así: pero tenemos este tesoro en vaso de barro. ¿Cuáles son vasos de barro? Nosotros. Nuestro cuerpo físico es un vaso de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero mucha gente toma esta riqueza para hacerse grandes ellos y a Dios no lo toman en cuenta. ¿Quién es el que está en nosotros? La excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nuestros tesoros, amados hermanos, son el Espíritu Santo y la palabra de Dios en nosotros. Ahora, otro consejo que nos da la palabra del Señor es que aprendamos cada uno de nosotros a mirarnos nuestra condición espiritual siempre. Mirarnos. Porque aquí la palabra de Dios es el espejo. Vamos a ver en segunda de Corintios mismo 13:5. Segunda de Corintios mismo 13:5. Aquí es. Ella nos examina la palabra. Ella nos da, esa es la radiografía espiritual, podríamos decir. ¿Lo tienen? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, si estás en Cristo todavía. Probaos a vosotros mismos, pruébate con tu manera de vivir. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?
a menos que ya se fue. Dejaste a Cristo y al dejar a Cristo te fue el Espíritu Santo, te quedaste vacío, te quedaste en la miseria, espiritualmente hablando. Sí, hermanos. Cuando obedecemos la palabra de Dios, dejamos la pobreza espiritual. Cuando obedecemos la palabra de Dios. Veamos lo que dice en Mateo 6:33. Mateo 6:33. ¿Qué nos manda el Señor a buscar primeramente? 6:33. Porque nosotros buscamos a veces cosas que no nos convienen. Y la dirección de Dios es la correcta. ¿Qué nos manda a buscar primero, Señor? Para no equivocarnos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Primeramente tenemos que buscar a Dios, al Rey del reino, que es Cristo. Segundo, su justicia, su palabra. Aquí está. Buscando a Cristo y buscando a través de la palabra, entonces todas las demás cosas que nos hagan falta, el Señor las va a añadir. Porque es promesa de Él, es responsabilidad de Él. Amén. Como Padre. Nuestra responsabilidad como hijos es obedecer al Padre. El hijo obediente es premiado por el Padre. Lo premia porque es obediente. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, obedientes a la palabra de Dios. Veamos en Proverbios 10:22. Proverbios 10:22. Volvamos al antiguo pacto. Proverbios 10:22. Para valorar la bendición de Dios. Tenemos que valorar. Porque a veces no valoramos la bendición de Dios. Tenemos la bendición y no la aprovechamos. Porque no la valoramos, no sabemos lo que es. Aquí en Proverbios 10:22 nos aclara y nos dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. La bendición de Él, la que nos hace ricos espiritualmente. Y no añade tristeza con ella. Que vemos aquí que las verdaderas riquezas consisten en la bendición de Dios, sean pobres o ricos. La presencia y la gracia de Dios en nosotros son nuestras mayores riquezas. Porque el diablo también bendice, pero te quita lo que te da. Te mata a ti, a toda tu familia te lleva. En cambio Dios no añade tristezas. Por eso dice la Biblia. Y no añade tristeza con ella. Cuando Dios bendice, no te da tristeza. Cuando el diablo te bendice o consigue la bendición por otro lado torcida, te vas a entristecer porque te van a quitar todo. Lo que te dieron y lo que tenías. Te añade tristeza porque hasta la salvación del alma te lleva. Recordemos esto, hermanos, que cuando Dios nos bendice, nos bendice primeramente espiritualmente, no físicamente. Porque el orden de Dios es buscar el reino de Dios y su justicia. Después, Él nos añade. Nosotros a veces equivocamos y queremos las añadiduras primero y después buscar el reino. No se puede. El orden de Dios es perfecto. La palabra de Dios no se equivoca. Ahora, veamos la pobreza espiritual. La pobreza espiritual. El colmo de la pobreza espiritual, diríamos así. Vamos a ver en Jeremías 17, 5 al 6. Jeremías 17, 5 al 6. Jeremías 17, 5 y 6. Mire lo que dice aquí el Señor. Wow, esto es tremendo. Este es el colmo de
de la pobreza espiritual. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Ajá. No podemos confiar en el hombre. No, ni en nosotros mismos. Porque somos hombres. Tenemos que confiar en Dios, nada más. Y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Esa es la peor pobreza espiritual. El ser maldecido por Dios. Ya estamos apartados, condenados, porque ya nos maldijo. ¿Y por qué? Por desobedientes. Ahora veamos la riqueza espiritual, que es la que nos interesa. Colosenses 1, 10 al 14. Colosenses capítulo 1 del 10 al 14. Bendito sea el Señor. ¿Lo tienen? Colosenses 1, 10 al 14 dice, para que andéis como es digno del Señor. Así tenemos que andar. ¿Cómo? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, dando buen testimonio de vida, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, a ser bondadoso, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Los santos que ya llegaron al cielo por su palabra, por Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del infierno, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¡Ah, qué riqueza más grande tener la vida eterna, hermanos! Veamos en Colosenses mismo, capítulo 2, versículos 2 y 3. Capítulo 2, versículos 2 y 3. Aquí en la Biblia, por eso que tenemos que ser cristianos bíblicos para aprender a alimentarnos de la riqueza de Dios. Directamente. Ir al banco donde están todo aquí, los tesoros. Y el banco aquí es la Biblia. Colosenses 2, 2, 3 dice, para que sean consolados sus corazones, amados hermanos, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas, no un poquito, todas las riquezas de pleno entendimiento, conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Que vemos aquí, amados, que las riquezas de pleno entendimiento es conocer los misterios de Dios Padre y del Dios Hijo, obedeciéndoles con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es nuestro maestro, nuestra guía, toda la verdad. Muchos ricos, muchos hermanos se creen ricos espirituales, pero en realidad son pobres. Lo dice la Biblia, lo dice el Señor. Vamos aquí para terminar en Apocalipsis 3, de 17 al 18. Apocalipsis 3. Apocalipsis 3,
del 17 al 18. El Señor nos dice con claridad porque nos ama, hermanos. Nos ama. Y Él nos dice la verdad. Miren, aquí muchos se creen ricos espirituales, pero no lo son. La Biblia lo dice, el Señor lo dice. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No necesito de Dios, no necesito de Cristo. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, espiritualmente, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, dice Dios, yo te aconsejo que de mí, compres oro refinado en fuego. No vayas a la joyería a comprar, no. De Cristo, aquí de la Biblia, para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte, de santidad, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Estás desnudo, espiritualmente, hablando. Y unge tus ojos con colirio, porque estaba medio ciego también, para que veas espiritualmente, para que te puedas ver tú mismo cuál es tu verdadera condición espiritual delante de Dios. Eso es lo que el Señor nos dice, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Y obedecer al Señor. Obedeciendo la palabra de Dios, amados hermanos, esa es nuestra riqueza espiritual. Obediencia. Y pobreza es desobedecer a Dios. Entramos de la riqueza a la pobreza. Y nosotros, hermanos, somos hijos de Dios y tenemos que saber disfrutar su riqueza espiritual, que es su divina presencia, su gracia bendita. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por su santa y bendita palabra. Padre, te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque somos pobres de espíritu, porque tú nos enseñas, Señor, a depender de ti. No, siempre dependamos de ti, siempre nosotros tenemos que buscarte a ti primero en todo, desde la mañana que abrimos nuestros ojos, Señor. Ayúdanos, Señor, a presentar nuestras vidas cada día, Señor, para ese día que tú nos guíes, Señor, y guíes nuestra familia, nuestros hijos, todos, Señor, y que todos seamos obedientes a tu palabra, Señor, que no nos creamos nada, sino que nosotros somos tus hijos nada más, Señor. Y con eso no necesitamos más, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. No tenemos que enamorarnos de nada, Señor. Oh, terrenalmente, sino amarte, honrarte, respetarte. Amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, Señor. Ser hijos fieles a ti para poder hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Ayúdanos a ser mansos y humildes. Haz de corazón. Ayúdanos, Señor, a depender de ti para todo, Señor. Que nuestra autosuficiencia no funcione en nosotros. Que tú seas el número uno en nuestras vidas, nuestro primer amor. Que nunca dejemos ese amor tan maravilloso. Oh, Padre mío, gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por mis hermanos que hemos sido edificados, consolados y exhortados por ella. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos has hablado la verdad. Nos has edificado con tu verdad. Ahora, Padre, vamos a salir de este lugar, pero jamás de tu presencia, porque tú vives en cada corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Salúdense los unos a los otros. Bendito sea el Señor.